Bueno, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver lo que es sistema inmunológico. Es importante esto porque recuerden que les vengo diciendo que para que un organismo desarrolle una infección y después una enfermedad, es tan importante la virulencia del germen, o sea, la agresividad que tiene ese germen, como el sistema inmunológico que va a hacer frente a esa infección, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de herramientas dadas por cómo está conformado el sistema inmunológico que nos permite hacer frente a esa infección. Este Power está hecho para un curso de especialización. Hay algunas cosas que no son importantes, les voy a remarcar lo más importante, pero bueno, también les genera un pantallazo. En la historia, si nos remontamos a la Edad Media, lo que hoy conocemos como inmunología, ya se sospechaba que había algo que nos permitía hacer frente a infecciones, ¿sí? Las personas que se enfermaban de ciertas enfermedades, por ejemplo de la viruela, después de que se recuperaban de viruela, no volvían a contraerla. Entonces se sospechaba que había algo que hacía que no se volvieran a enfermar de justamente esa enfermedad. Pero esto acuérdense que se le atribuía más a cosas mágicas o religiosas. Si los médicos o estudiosos de la época podían tener algún otro tipo de sospecha. Los médicos chinos aparentemente fueron los primeros que aprovecharon esto que se sospechaba, haciendo inhalar a niños costras desecadas de la viruela. O sea, la viruela tiene como esa erupción con unos granitos, cascaritas, primero unas pústulas y después esas costras, que en muchas enfermedades infecciosas se sabe que cuando eso se desprende, por ejemplo en la varicela también, eso también tiene la capacidad de infectar, porque ahí se encuentra el virus. Entonces, haciéndolos inhalar, sospechaban que eso hacía que el niño después no contraiga la enfermedad. En 1717, Lady Montagu, que era una aristócrata y escritora de esa época, contaba que cuando viajó a Turquía, conoció a una mujer que llevaba en una cáscara de nuez colgadita en el cuello, llena de detritos o restos de, digamos, de pus o de costras de enfermos de viruela. Y eso hacía que se lo aplicara a la gente a modo de lo que hoy conocemos, bueno, inmunización, vamos a ponerle. ¿Esto qué hacía? Que las personas se enfermaran de manera leve por una semana y luego se recuperen y nunca más contraigan la enfermedad. Este proceso se llamó variolización y fue una práctica que después se usó en Inglaterra en el siglo XVIII, donde anterior a eso la tasa de mortalidad de la viruela era del 50%, o sea, la mitad de las personas que se enfermaban se morían, y cuando empezaron con los procedimientos de variolización, decayeron al 1%, o sea, 1 de cada 100 se moría. Después aparece Jenner, que lo habrán escuchado nombrar, con todo este proceso de... él recibe a los 8 años de edad este tratamiento y después, cuando él se recibe de médico, empezó con todo el fenómeno que sabemos hoy, que se acuñó el término de vacunación en honor a él, por todo lo que él hizo para inmunizar al hijo del jardinero. Bueno, esta historia ustedes la sabrán, si no la buscan. El virus de la viruela, que Mary Montagu comentaba por este fenómeno de variolización, lo que ella aplicaba era como si fuera el microorganismo o muerto o atenuado, por eso no tenían una enfermedad grave las personas que cursaban con esta semana una enfermedad leve. Y Jenner hace algo parecido con todo el descubrimiento de lo que hoy conocemos con vacunación, ¿no? Él lo que observó es que las personas que ordeñaban vacas
estaban en contacto con la viruela vacuna y no se enfermaban. Entonces en el 1798 empieza a inocular viruela vacuna a personas. ¿Para qué? Para impedir la enfermedad. Esto hoy no se hace, es éticamente prohibido inocular microorganismos así como pruebas ustedes ven con todo esto de la vacuna para COVID que hay que seguir ciertos protocolos rigurosos, pero bueno, con el trabajo de él, lo que él desarrolló es que después nosotros conocemos el desarrollo de las vacunas actuales. Ahora vamos a ver cuál es el fundamento de la vacunación. Acá lo que se estaba conociendo era el sistema inmunológico y las defensas que tiene el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es el sistema inmunológico? Bueno, los sistemas son conjuntos de estructuras y procesos que tienen como finalidad ofrecer al órgano, este sistema inmunológico, la capacidad de defensa de resistir o rechazar un agente agresor. El agente agresor puede ser interno o externo, vivo o no. Ahora vamos a ver esto. Cuando nosotros hablamos de sistema, los que cursaron conmigo química, si se acuerdan, yo les decía todo esto de la complejidad del organismo. Empezamos con niveles de átomo, molécula, célula, tejido, órganos, sistemas, que son conjuntos de órganos o de estructuras, que lo que tienen es una finalidad común. En el caso del sistema inmunológico es proteger, dar resistencia a una agresión. Agresión en general, porque nosotros después vamos a ver infecciones puntualmente, pero el sistema inmunológico no es solamente defensa para las infecciones. Y está formado por órganos primarios y órganos secundarios. Los primarios son la médula ósea y el timo. Médula ósea es el momento de que aprendan esto. Es distinto a médula espinal. La médula espinal es lo que pasa entre medio de las vértebras y es parte del sistema nervioso. La médula ósea es el tejido interior de los huesos largos, donde se forman todas las células madres de la sangre a partir de un precursor común. Es decir, se forman las células precursoras que por diferenciación van a dar después todas las células diferenciadas de la sangre y del sistema inmunológico. Más allá de eso, la médula ósea, que es el tejido que está en el interior de los huesos largos, es parte del sistema inmunológico porque ahí se forman las células del sistema inmunológico. Y el timo, que es una glándula que en las aves se conoce como molleja, que está ahí ubicada, bueno, ustedes en anatomía la habrán ubicado mejor, pero por donde está la garganta, por ahí, en el cuello, en la base del cuello, mejor dicho, maduran los linfocitos T. De ahí viene de timo, ¿no? T de timo. Y se atrofia en la pubertad. Lo que ya les estoy adelantando es que por eso, porque esta glándula se atrofia cuando las personas son adultas mayores, esta glándula ya se atrofió hace mucho y por eso es que son más susceptibles a ciertas infecciones. Los órganos secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso, ¿sí? Y después otros como las placas de Peyer que están en el intestino delgado, las amígdalas y algunos folículos linfoides de la submucosa. Hay otros órganos, digamos, secundarios que están desparramados por el organismo. Pero médula ósea, timo, ganglios linfáticos y vasos son muy importantes. Acá se los esquematicé. Acá está el timo, la médula ósea en los huesos largos, las placas de Peyer en el intestino, el vaso. Y bueno, ahora vamos a definir. La anatomía no es lo que a mí más me importa que sepan, yo les estoy relacionando con otra asignatura, ¿no? Miren, el timo está más como arriba del corazón. Inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la que nace con nosotros. Desde el momento que nacemos la tenemos. Es la primera línea de defensa. Entra un microorganismo o un agresor, digamos, actúa
la inmunidad innata. ¿Sí? Y en la primera línea de defensa tenemos los factores físicos que actúan de barrera, como la piel, las mucosas, las lágrimas, la saliva, y la microflora, que es muy importante como defensa. En la segunda línea tenemos las células del sistema inmunológico, leucocitos o glóbulos blancos, fiebre, ahora vamos a ver un poco más. La inmunidad innata de defensa existe desde el momento en el que nacemos y no es específica, o sea, es inespecífica, actúa siempre de la misma manera, sea lo que sea que ingrese al cuerpo, al organismo, actúan igual. En cambio, la inmunidad adquirida o específica, que es la tercera línea de defensa, que ella sí involucra linfocitos T y B y anticuerpos. Y esta sí es inducida y es específica porque es justamente anticuerpos y linfocitos para cada microorganismo o sustancia extraña. Por eso es específica. O sea, si yo genero anticuerpos anti-varicela, me van a proteger para la varicela. Si genero anticuerpos anti-COVID, me van a proteger, bueno, no se sabe todavía eso, en realidad está por verse porque no todos los anticuerpos dejan memoria, pero en teoría, si me vacunan, genero anticuerpos anti-COVID, me van a proteger para el COVID, no para la gripe. Si me doy la vacuna para la gripe y genero anticuerpos para la gripe, me protege para la gripe y no para el resfrío. Es específico para cada patógeno. Entonces, volviendo a la primera línea de defensa que dijimos que es parte de la inmunidad innata, ¿sí? Inmunidad innata, primera y segunda línea de defensa. Primera línea de defensa tenemos todo lo que es como barrera. La piel. La piel es una barrera importante. Cuando está intacta es una barrera para que entren microorganismos a los tejidos más internos. El mucus que hay en la saliva, en las mucosas, justamente son sustancias viscosas que lo que hace es o inhibir que se adhieran ciertos patógenos o atrapar ciertos patógenos para ser combatidos, depende. El aparato lagrimal, que también actúa como lavado y además tiene una enzima que puede degradar microorganismos, lisar microorganismos. La saliva, lo mismo. Los cilios del aparato respiratorio, que actúan como para barrer el polvo inhalado. Es por esto que las personas fumadoras o con EPOC tienen estos cilios más dañados y por eso son más susceptibles a ciertas infecciones. El flujo de la orina, cuando uno hace pis, lava la uretra y elimina por arrastre algún microorganismo. Las secreciones vaginales, lo que es vómito o diarrea, también son defensas para barrer lo que entró, que puede dañarnos. Después tenemos factores químicos como el sebo, el pH de la piel, todo el jugo gástrico, todo esto evita la proliferación de patógenos. Y la microflora normal, que se las dejo para un capítulo aparte, que es parte del sistema inmunológico. Ahora vamos a ver. ¿Qué es la microflora normal? Microorganismos de la superficie o del interior del cuerpo, inocuos, o no me hacen nada o me benefician, dando protección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden evitar que proliferen patógenos, porque pueden competir por el espacio, pueden competir por el oxígeno, pueden competir con los nutrientes, o la microflora normal puede segregar alguna sustancia que inhiba el desarrollo del patógeno, o sea, me pueden o no hacer nada o beneficiar. Pero pueden causar infección o enfermedad si, en dos casos, del sitio donde están pasan a otro sitio, ahora les explico, o si el sistema inmunológico del hospedero se altera. En la piel son estafilococos, la mayoría, en el aparato digestivo estreptococos, y después están los lactobacilos en la vagina, las cándidas, que son levaduras también de la piel, de la cavidad bucal.
estos nombres no interesan tanto, solo que sepan que en distintas zonas de la piel, del organismo, hay flora característica. La mayoría están en piel y en aparato digestivo y también en vagina. La segunda línea de defensa son los glóbulos blancos. Bueno, acá se llama leucocitosis cuando aumenta el número de glóbulos blancos y leucopenia cuando disminuye. No interesa mucho más esto. Esto no lo vamos a entrar en detalle, son las células, los glóbulos blancos, no interesa. Sepan que los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico. Otro componente es la inflamación. Cuando algo se inflama, es una respuesta local de defensa. ¿Para qué? Para combatir la noxa. La noxa es el agente agresor. Entró algo raro al organismo y ocurre el fenómeno de inflamación, que es para combatirla. Cuando esta noxa es un microorganismo, eso se llama infección. Es decir, la inflamación es una respuesta de defensa para evitar que el agente agresor dañe al organismo. Lo saben por otra asignatura, lo deben estar viendo, porque yo sé que lo ven. Cuando esto es un microorganismo, el proceso de inflamación se llama infección. La fiebre es otra respuesta de defensa, porque hace que aumente toda la respuesta inflamatoria. El sistema complemento son proteínas que lo que van a hacer es destruir al microorganismo, los interferones, las transferrinas. Bueno, son una serie de herramientas que tiene el sistema inmunológico para combatir a la infección. Esto es un esquema de qué pasa cuando viene, por ejemplo, una bacteria, se activa. Yo esto lo puse para que vean cómo actúa todo, no actúa de apartes o por separado, sino que las bacterias activan de repente mediadores químicos, hacen que los glóbulos blancos salgan del torrente sanguíneo y se dirijan a la parte donde está el microorganismo para tratar de combatirlo, se activan el sistema complemento, liberaciones de histamina, prostaglandinas, leucotrienos, todo esto hace que sigan saliendo más células, glóbulos blancos a combatir. Son situaciones, mecanismos complejos que están todos relacionados. Este es el mecanismo de la fiebre, no importa esto, esto ya les digo que lo preparé para otro curso. Y por último, la tercera línea de defensa, que es sí la inmunidad adquirida, que va a comprender humoral y celular. ¿Cuál es la inmunidad humoral? Bueno, es la que está conformada por los anticuerpos, linfocitos B, anticuerpos y las células que quedan de memoria una vez que apareció un patógeno. Entra un patógeno, en inmunología al patógeno lo llamamos antígeno ya, entra un patógeno, el linfocito B reacciona, libera anticuerpos y células de memoria. ¿Para qué? Para que en una segunda infección las células de memoria ya están formadas y pueden combatir más rápido. La inmunidad celular tiene más relación con los patógenos intracelulares, por ejemplo los virus. El virus entra adentro de la célula del organismo, entonces el anticuerpo no puede entrar. El anticuerpo actúa más en circulación, en sangre, ¿sí? Esto tampoco le den bolilla. Esto tampoco. Voy acá. Les quiero mencionar qué es un anticuerpo. Un anticuerpo son glucoproteínas, es decir, moléculas que están formadas por proteínas más hidratos de carbono. Vimos en química que eran glucoproteínas, a las que le llamamos inmunoglobulinas o gamma-globulinas. Tienen forma de I, no importa mucho, esto es muy molecular. Lo que les quiero mostrar es que cada tipo de anticuerpo tiene una función específica. Está la IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, cada una con su función. Esto les vuelvo a decir que era para otro curso. Yo les voy a remarcar ahora lo que me interesa.
la IgG, que es un tipo de anticuerpo que es la más abundante, la IgM y me marca etapa crónica y pasa a placenta. Entonces cuando pasa a placenta se pasa defensas o inmunidad de la mamá al bebé. La IgM, que no pasa a placenta y me aparece, es la primera en aparecer, por eso marca estadio agudo, reciente, la IgA, la D y la E. Esto tampoco. Lo que les quiero mencionar es que si esto es un virus, por ejemplo, para nosotros puede ser algo muy chico, pero para el sistema inmunológico es una cosa enorme que representan un montón de partes extrañas a las que tiene que atacar. Quiero ir acá. Inmunidad. Acuérdense que inmunidad, hablamos de defensa, ya empecemos a decir inmunidad, es todo justamente la defensa que puede dar el organismo o resistencia a patógenos. No solo a patógenos, yo estoy hablando de patógenos porque es microbiología, pero la inmunidad es para defenderme de cualquier agresor. Por ejemplo, si una persona se quema, también va a actuar la defensa del organismo, la inmunidad. No va a llegar a haber anticuerpos, pero va a haber inflamación, puede haber fiebre local, ¿sí? Eso también es inmunidad. Inmunidad innata, que es inespecífica, e inmunidad adaptativa. Natural y artificial. Ahora vuelvo. A ver, quiero retomarles entonces. El sistema inmunológico son un montón de estructuras y procesos que lo que me van a dar es defensa, resistencia o rechazo al agresor. Interno o externo, las personas que tienen problemas autoinmunes reconocen como externas cosas del propio cuerpo, por eso se los expliqué. Vivo o no, qué sé yo, si una persona se quema con luz ultravioleta va a actuar el sistema inmunológico y no es algo vivo. Si una persona se quema también esa zona se va a inflamar. Esa inflamación es sistema inmunológico. El sistema inmunológico no es solo anticuerpos, ¿entiende? Nosotros hablamos de vivo porque hablamos de microorganismo. Volvemos a esto, tenemos la inespecífica que están todos los seres humanos cuando nacen, salvo que tenga alguna patología por la cual tenga alterada esta parte, pero viene el nacimiento, y la específica. La inespecífica involucra todo lo que les mencioné de barrera, microflora, defensas como fiebre, vómito, todo eso actúa como defensa. Inespecífica, porque si una persona se contrae una gastroenteritis, va a tener diarrea y vómitos independientemente del patógeno. Es inespecífica esa defensa. En cambio, la especificidad va a hacer que la segunda vez actúe sobre el mismo patógeno y no otro. Eso es especificidad. Esto acá estaba un poquito más desarrollado eso. Esta ya les dije que no. Esto sí, inflamación, fiebre, sobre todo inflamación y fiebre, quédense con el concepto de que también es parte de la defensa del cuerpo, pero de manera inespecífica. La tercera línea de defensa, que ya sí es inmunidad específica, involucra la humoral, que es la de los anticuerpos y las células de memoria, y la celular. ¿Sí? Esos son los conceptos que tienen que saber. Y acá, esto tampoco, y a lo que voy es a la última, donde hablo de inmunidad adquirida natural o artificialmente. Y acá vamos que esto es importante. La inmunidad natural es la que uno adquiere justamente naturalmente. De forma natural. ¿Qué quiere decir? No estoy simulando una enfermedad o una infección para generar inmunidad, sino que se está dando de forma natural. La activa es cuando la persona se infecta, entonces el organismo va a responder y va a formar, por ejemplo, anticuerpos y células de memoria, para que en una segunda infección
se actúe más rápido y tenga esa protección y esa defensa. La pasiva son los anticuerpos que pasan placenta o la leche materna. ¿Sí? Pasiva porque el bebé no los produce, los produjo la madre, pero se los está cediendo. Pero son dos fenómenos que se dan naturalmente, o por la enfermedad o porque la mamá le pasa anticuerpos al bebé, por placenta o por leche. ¿Sí? En cambio, la artificial, yo voy a simular la infección para generar anticuerpos. En la vacuna, por ejemplo, yo inoculo microorganismos que pueden estar atenuados, o sea, medio adormecidos o muertos, o pedacitos, fracciones del microorganismo, que es lo que hizo Jenner. Entonces, Jenner usó una viruela que no causaba enfermedad al ser humano, pero sí generaba anticuerpos para proteger a las personas. En la segunda vez que esa persona, o sea, cuando se exponga a la infección, ya desarrolló los anticuerpos. Y después la otra que quiero mencionar, que se está escuchando mucho, es esto de los sueros inmunes. Los sueros inmunes o hiperinmunes se forman afuera del organismo, por ejemplo, en caballos, y se dan como tratamiento. ¿Por qué es pasivo? Porque el organismo no los está produciendo. Actúa rápidamente porque ya el anticuerpo está preformado, pero también la inmunidad que da es transitoria. En cambio, la vacuna, cuando una persona vacuna a un paciente, ¿no? El paciente se vacuna, hay que esperar, sale del vacunatorio y no está protegido, al otro día no está protegido. Si se vacunó contra la gripe y al otro día le tosieron en la cara y la persona tenía gripe, se va a infectar porque no desarrolló anticuerpos todavía. Hay que esperar unos 15 días. Depende del microorganismo, depende de la vacuna, pero para que se den una idea. El sistema inmunológico no es como prender y apagar una luz, que los anticuerpos se desarrollan rápidamente. Por eso, en cambio, en el suero hiperinmune, que están preformados afuera, uno les da esa inyección y ya están todos los anticuerpos formados para combatir la infección. Para reforzar que es un anticuerpo, es una molécula. Un anticuerpo no es otra cosa que una molécula compleja. El estudio de la inmunología, los capítulos de anticuerpos son capítulos aparte. Sepan que son moléculas que lo que van a actuar es como si fuera la famosa llave cerradura. Nosotros tenemos miles de millones de anticuerpos que son específicos para los distintos antígenos. El antígeno puede ser un virus, una bacteria. En realidad, un virus o una bacteria son muchísimos antígenos vistos para el sistema inmunológico. Y un poco, a ver, esa es la idea que les tiene que quedar. Que cuando entra un virus, por más que sea para nosotros molecularmente algo muy pequeño, para el sistema inmunológico es una cosa enorme para combatir. Y va a tener que poner todas sus herramientas. Entonces lo primero que va a hacer es la inmunidad inespecífica, las barreras. Si sobrepasa la barrera va a actuar la segunda línea, si sobrepasa la segunda línea va a actuar la tercera línea. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y la microflora normal también tiene mucho que ver acá. Hasta acá, sistema inmunológico. Esto es más que nada para que vean que después hay un equilibrio o un desequilibrio entre el patógeno y el sistema inmunológico y se ponen en juego esas dos cosas para ver si se desarrolla o no la enfermedad.